Vamos a la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos a Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Y causalmente, digo causalmente porque no fue casualidad, sino que Dios quiso así. Diana lo leyó también en el devocional y no fue planificado. No fue planificado. Dios, ante tu palabra estamos, Señor. Día de resurrección, Señor. Estamos atentos a tu palabra, agradecidos de tu sacrificio y gozosos de que resucitaste. Tu resurrección, oh Dios, tiene unos efectos y una garantía eterna en nosotros, Señor. Tu palabra en esta tarde nos lleva a mirar tu grandeza en el efecto de esa resurrección. Gracias por ella, Señor. Que estemos atentos, Señor, que tú nos nutras, Señor, a una fe firme para poder dar paso firme mientras andamos en esta tierra que no es nuestra patria, pero estamos en ella y no solo, sino contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, ¿cuántos ven las noticias en televisión o en el internet? Hacen eso todos los días? Qué bueno. ¿Alguien a ver el periódico en papel? ¿Todavía recibe el papel? ¿Alguien aquí que acostumbraba a hacer eso, recibir la noticia en periódico en papel? Sí, Pastor Medina no lo... Marí no levantó la mano, pero yo sé que recibía el periódico El Día. Hasta cuando nos mudamos para acá desde Puerto Rico recibía una suscripción por correo del periódico El Día en papel. Bien, no es que vaya a hablar de periódicos, sino de noticias. ¿Cuál es la mejor noticia que has escuchado en el pasado año? O quizás en toda tu vida. La vacuna del COVID, qué bueno que salió la vacuna del COVID. ¿Esa es la mejor noticia? Tal vez la vacuna del COVID. Tal vez otras personas digan, bueno, la vacuna está buena, pero las ayudas federales están mucho mejor, ¿sí o no? Bueno, han ayudado, ¿verdad que sí? Las ayudas federales. Saliéndonos un poquito del COVID, tal vez alguien conozca a alguien que se ganó $8 millones en la loto. Y esa es una gran noticia. Una gran noticia, una gran cantidad de dinero. Pero tal vez no has escuchado una buena noticia y la esperas. Una muy buena noticia. Tal vez esperas que bajen la edad oficial de retiro para el Seguro Social a los 45 años. Yo levanto la mano ahí. Eso sería una gran noticia. Que bajen el precio de la gasolina a 25 centavos el galón. O que inventen un motor que funcione solamente con el agua de la pluma. Lo llenaste y sigues por ahí para abajo. Sí, yo también. Ok. Seriamente, tal vez otros esperan una muy buena noticia por alguna gran necesidad personal o de algún amigo. Tal vez esperamos escuchar la cura del cáncer o algún gran padecimiento de nuestra enfermedad o la enfermedad de algún amigo. Y eso sería una gran noticia. Una luz en medio de la oscuridad. Un ancla segura en quien mi barca sobre las aguas pueda resistir los fuertes vientos de las tormentas. Una gran roca firme donde pueda edificar sin temor a ser derrumbado por las muchas aguas. Vivimos en medio de temores, ansiedades, pero mi hermano, Jesús no está muerto. Él está vivo. Y si eres creyente es algo que al recordarlo diariamente nos permite vivir con sabiduría
y sobriedad a pesar de todas las circunstancias. Amigo que me escuchas si no eres creyente, la resurrección de Jesús es la garantía del Evangelio. Óyelo bien, si has escuchado el Evangelio, es garantizado por la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre. Es verdad. La Biblia es la verdad, toda y solamente ella. Buscamos la verdad en un mundo de tanto engaño, de tanta ansiedad, de tantas preguntas. Desde Adán el hombre nace pecador y por consiguiente muere. Mas fue el plan de Dios ofrecernos vida, vida, vida. A esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo a través de María. Vivió una vida sin pecado para ofrecer su sangre en sacrificio. Fue crucificado, pagó así el justo pago ante un Dios santo y justo. Un acto de misericordia y amor. Sufrió él mismo el castigo de muerte tomando mi lugar y el tuyo si eres creyente. Jesús ofreció al Padre también su vida perfecta, sin pecado, para que pueda yo ser visto ante Dios a través de Jesús y ser acepto. Aleluya. Así mi deuda ha sido pagada, mis pecados borrados. A esto vino Jesús al mundo, hermanos. Y Dios Padre Santo y Justo aceptó la obediencia perfecta de su Hijo. Propició a Dios su acto, su obra y lo resucitó. Aleluya. Jesús resucitó. Aleluya. El poder de Dios levantó a Jesús de la muerte, como hará con cada uno que acepte este regalo de gracia y amor, solamente con arrepentirnos y creer. La idea central que presento o intento presentarles en esta tarde es que la resurrección de Jesús es la mejor noticia. Vamos al pasaje y no voy a dividir en subtemas, sino que vamos a ir de corrido los versos. Vamos al verso 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Oh, amados hermanos y amigos, este gran y hermoso verso. En este verso, el apóstol Pablo resalta con detalle la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios. Pedro, sin hablar de sí mismo, nos pone a pensar y recordar los detalles que la Biblia nos da de su vida, de la vida de Pedro. ¿Cuánto habla de Pedro los evangelios? Los evangelios hablan muchísimo más de Jesús, pero si hablan de alguien más es de Pedro. Permítame un segundito, que la emoción, perdí la línea. Ok. Pedro describe la obra de Jesús en la salvación como un acto divino de gran misericordia, lo cual nos revela
su convicción. Pedro adora a Dios por su misericordia. Es decir, una experiencia personal e irrefutable. Pedro fue un ser humano como tú y como yo. Jesús le reprendió más de una vez luego de haberle escogido para seguirle. ¿Se habría equivocado Jesús? No. Para eso nos llama, para corregirnos. En una ocasión Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, por las palabras que le decía. En otra ocasión, Pedro, con una espada que tenía, me andaba con una espada, le cortó la oreja derecha a un soldado. También Pedro escuchó a Jesús decirle que le negaría. Y Pedro le contestó, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Más tarde Pedro negó a Jesús jurando y maldiciendo. Pedro, al escuchar el canto del gallo, como dice el relato, recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente, entendiendo, arrepentido, aún siendo advertido, pero arrepentido. Fue necesario mostrarle su naturaleza pecaminosa, hacerle consciente de ser pecador. No es que tenemos pocas fallas, sino que somos completamente pecadores y justamente, hermanos, merecedores de la muerte y del castigo eterno. Por esto Pedro está convencido de la gran misericordia de Dios al salvarle y transformarle luego de su resurrección. Es una vivencia que no se puede negar y él no puede dejar de compartir con las iglesias de los gentiles, a quienes está escribiendo, y hoy a ti y a mí. Comienza su carta compartiendo sobre la gran misericordia de Dios y adorándole. Es decir, no nos merecemos nada bueno. Dios nos ofrece un regalo, óyelo bien, es un regalo costoso. Uno que no nos permite repagarle. ¿Cuántas veces intentamos repagarle a alguien un regalo, pero la salvación no la podemos repagar? Está bien que tengas el deseo, pero no lo intentes. No lo intentes. Cada intento del hombre de pagar a Dios por la salvación o creerse casi merecedor de ella es un grave insulto a la santidad de Dios y un menosprecio de la obra completa de salvación en Cristo Jesús. Sin la misericordia de Dios no hubiese salvación, hermanos. No hubiese salvación. Su justicia nos condena. Dios es un Dios justo. Su santidad nos descualifica. Dios es un Dios santo. Y Dios no va a dejar de ser justo ni dejar de ser santo. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles H. Spurgeon, dijo lo siguiente sobre la misericordia de Dios, y lo comparto contigo en esta tarde. Ningún otro atributo pudo haber ayudado si se hubiera rehusado la misericordia, hablando de Dios. Como nosotros somos por naturaleza, hablando de que somos pecadores, la justicia nos condena. La santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Es por la misma misericordia de Dios que toda nuestra esperanza comienza.
La gran misericordia de Dios, hermanos, se obtiene cuando nos arrepentimos totalmente y humillados ante Dios, creemos en Jesús y que Dios le resucitó para nuestro perdón y salvación. Dice así Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente Jesucristo, Dios, podía vivir una vida santa y sin pecado que tú y yo no podemos lograr de ninguna forma para ganar la salvación. Allí Jesús, libre de culpa, podía llevar como sustituto la culpa tuya y la mía como creyentes. Solamente su sangre podía propiciar ante Dios por los creyentes. Es decir, ser aceptada por Dios con toda admiración y complacencia. Así manifestó su poder ante el sacrificio de Jesucristo y resucitarle. Solamente mediante la obra de Jesucristo la justicia de Dios fue cumplida, pagando el inocente por la culpa de los pecadores creyentes. Segunda de Corintios 5, 17 al 19, añade su palabra al Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Aleluya. Glorificamos a Dios por tan grande salvación. El santo Dios satisfizo en sí mismo las demandas de su santidad y de su justicia. Fue así que su misericordia cumple todos los requisitos de su gloria para que su amor y bondad pueda declararnos justos a los pecadores creyentes. Aleluya. Aleluya. Prueba de la total complacencia de Dios en la obra de Jesús fue la resurrección. Su obra fue acepta, su sangre fue acepta y hallada propicia. Sí, Jesús resucitó. Prueba de que Dios aceptó el sacrificio, el plan que trazó para que tú y yo pudiésemos gozar de salvación, de una nueva vida que comienza al creer, una nueva vida que se extiende en nuestra vida aquí, manifestando la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, una nueva vida que veremos completamente desarrollada cuando Cristo venga y nos transforme en cuerpos glorificados similar al de Cristo cuando resucitó. Y Jesús resucitó para darnos garantía. Y Él es el primero que resucitó y le seguiremos tú y yo. Aleluya. Y hermano que me escucha, si no eres creyente, puedes contar con esa seguridad con tan solamente creer el Evangelio y que Jesucristo es Dios y resucitó. Jesús no está muerto, está vivo. En su resurrección, nosotros los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida, hermano. Hemos nacido de nuevo, llamados a crecer como crece cualquier recién nacido.
como crece una planta también, lista para madurar y dar fruto. Hemos hablado de este crecimiento en madurez espiritual en las prédicas pasadas del libro de Santiago. ¡Qué maravilloso! Con esto pasamos al verso número 4 que dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Este nuevo nacimiento, hermanos, que nos garantiza la resurrección de Cristo, tendrá su máxima expresión perfecta cuando Cristo regrese por segunda vez. Ya no a ofrecerse en sacrificio y demostrarnos su poder y la aceptación de Dios en su resurrección, sino a llevarnos a morar con Él y transformarnos completamente. Juan 14, del 1 al 3 nos dice, Jesús nos dice, antes de ascender, luego de resucitar, antes de ascender, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa, segura y garantizada con la resurrección de Cristo. Seremos entonces resucitados de la muerte física si es que hemos muerto en ese momento y si no completamente transformados cuando venga Cristo por segunda vez. Transformados en cuerpos glorificados. Todo con el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. El mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. El mismo poder que implícito en Génesis 1:1, en la creación, en el principio creó Dios. En el principio, cuando no había nada. Cuando no había nada, Dios, ¿qué hizo? Creó todo. ¡Qué poder! No había nada. Escuché una frase que decía, no recuerdo dónde, que la nada no pudo resistirse al poder de Dios para surgir de la nada la creación. Ese mismo poder nos resucitará a nosotros si es que hemos muerto y nos transformará. Nuestra esperanza tiene un final seguro, una herencia que no peligra, ni se acaba, ni se contamina como todas las cosas aquí en el mundo. Si mi esperanza en mis problemas está en las cosas terrenales, soy digno de misericordia y de pena. Una herencia que no peligra, ni se acaba, ni se contamina, sin pecado, sin maldad alguna. Verso 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, garantizado por la fidelidad y el poder de Dios. No por mis obras ni mi esfuerzo como cristiano, sino por la fe, por el poder de Dios. Tanto es segura nuestra morada celestial eterna, que está segura para nosotros, como también estamos seguros de perseverar porque Dios nos preserva desde que creímos hasta que estemos con Él en gloria. Esa es su promesa
y la garantiza el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Todo eso conlleva nuestra salvación. Tan maravillosa que no ha sido revelado todos sus detalles aún. Por todo esto, Pedro adora la grande misericordia de Dios al comenzar. La gran obra de salvación de Dios es todo un acto de misericordia por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y nuestra unión con Él. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos glorifican a Jesucristo, Dios resucitado y que vive a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí? Ha hecho posible nuestra fe, nos sostiene, nos alimenta, nos corrige sin rechazarnos y vendrá por nosotros nuevamente. En conclusión, hermanos, verdaderamente la resurrección de Jesús es la mejor noticia, pues en última instancia, la mayor preocupación y miedo del ser humano es la muerte. Tantas cosas que nos preocupan, pero la mayor es la muerte. Dejar de existir. Y buscamos aliviar esto de muchas formas, en cosas que perecen, sin poder contra la muerte. El no creyente ignora también que hay una muerte segunda donde vivirá en tormento eterno como justa paga por sus pecados. Dios es justo. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese perdón de pecados. No hubiese una nueva vida ni una esperanza de vida eterna. Pero la resurrección de Cristo es garantía de nuestra salvación. Salvación que podemos adquirir con tan solo creer. Amigo que me escuchas, si no eres creyente, hay oportunidad de salvación. Hay oportunidad de salvación en esta gran noticia de que Jesucristo resucitó. Primera de Corintios 15, del 55 al 57, nos dice así, y podemos todos decir de esta forma los que hemos creído: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo podemos responder, amados? ¿Cómo podemos responder? Glorifiquemos el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina para siempre, y démosle honra siguiendo el buen consejo bíblico en 1 Corintios 15, más adelante, verso 58. Dice así: por tanto, ya que conocemos toda esta verdad, hermanos, todo lo que ha hecho Dios en nuestro favor como misericordia. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Si eres inconverso,
Hoy puede ser el día de salvación con tan solo creer. Y quiero pensar, y es mi deseo, que alguien inconverso esté escuchando palabra de vida, esperanza, la mejor noticia que puedes estar escuchando y puedes creer que es segura y que es verdad. Con tan solo creer. Recordamos nuevamente el verso de Romanos 19, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. La resurrección no es solamente un dato histórico, lo cual es, sino es vida, es salvación, es vida eterna, es una vida nueva mientras Él regresa por nosotros. Es esperanza segura. Cree y puedes ser salvo. Estemos en pie y adoremos juntos, hermanos. Volvamos a cantar ese himno que dice, Rey de mi vida. Una alabanza a la misericordia de Dios al salvarnos y darnos nueva vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bella alabanza, Señor. Oh, cuántas maravillas y preciosas verdades confesamos en esa alabanza, Señor. De tu grandeza, Señor. De tu grandeza, Señor. Conocer que tú eres santo, Dios, y que eres justo, puede alejarnos de ti, oh Dios. Y verdaderamente lo hace. Pero si eso fuera lo único que tú eres, no tendríamos esperanza de salvación. Pero tú eres un Dios misericordioso, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Y en tu gran misericordia, Dios, hiciste provisión para cumplir tu justicia y tu santidad y seguir siendo un Dios santo y justo y atraernos a ti nuevamente como en el principio. Aleluya, aleluya. Gracias por la salvación, Señor. Gracias porque pagaste el precio de nuestra redención, de libertarnos, de traernos a ti nuevamente. Y nos da garantía con la resurrección de tu Hijo. Tu poder que le levantó de los muertos a recibir su ofrenda, su sacrificio perfecto en nuestro lugar, al pagar el justo castigo horrible de nuestro pecado. Ya está pago nuestra culpa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias porque Jesucristo vive. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Aleluya. Amén. Jesús dijo estas palabras luego de resucitar, antes de ascender al cielo en Juan 14, 27. Y aquí la bendición pastoral. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Jesucristo vive, resucitó. Ya no hay temor por la muerte, sino una esperanza viva de vida eterna. Aleluya. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Cerramos este servicio de celebración glorioso, pero no nuestro servicio a Dios, porque nuestro servicio a Dios continúa. Y compartir esta maravilla, este evangelio con todo el que nos rodea.
recordarlo día a día, vivir para Cristo, no para pagarle, sino para honrarle con nuestro comportamiento, con la capacidad que nos da su Espíritu Santo. Recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de compartir este evangelio. Seamos la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia de Dios dice, Dios te bendiga.